Los hechos que expuso el acusador y que Andy no desmintió fueron los siguientes: que él tenía una esposa, Linda Collins Dufresne, que en junio de 1947 ella había expresado su interés en aprender a jugar al golf en el club del campo Falmouth Hills, que tomó lecciones durante 4 meses, que su instructor era el entrenador profesional de golf de Falmouth Hills, Glenn Quentin, que a finales de agosto de 1947 Andy se enteró de que Quentin y su esposa eran amantes, y que el 10 de septiembre de 1947 por la tarde, Andy y Linda discutieron acaloradamente y que la infidelidad de ella fue el tema y el motivo de la discusión. Andy aclaró que Linda había confesado que se alegraba de que él lo supiera, pues el tener que andar escondiéndose, dijo, era muy desagradable. Le dijo que quería divorciarse en Reno, y Andy replicó que antes la vería en el infierno que en Reno. Ella se fue a pasar la noche con Quentin en la casita que éste tenía alquilada cerca del campo de golf, y a la mañana siguiente, la mujer de la limpieza los encontró a los dos, muertos en la cama. Les habían pegado 4 tiros a cada uno. Esto último fue lo que perjudicó más a Andy. Aquel fiscal con ambiciones políticas hizo gran hincapié en este detalle, tanto en la exposición inicial como en el resumen final. El caso de Andrew Dufresne, dijo, no era el de un marido furioso que en un arrebato se venga de la esposa infiel. Eso, dijo el fiscal, sería comprensible aunque censurable. Pero la venganza de Andy había sido algo mucho más frío. Fíjense bien, atronó el fiscal dirigiéndose al jurado. 4 y 4. Nada de 6 disparos. 8. Había descargado ya el arma y se paró a cargarla para volver a disparar sobre ambos. 4 para él y 4 para ella, proclamaba el Sun de Portland. El Register de Boston lo motejaba, el asesino equitativo. Un dependiente de la casa de empeños Wise de Lewiston declaró que había vendido a un Police Especial 38 de 6 tiros a Andrew Dufresne justo 2 días antes del doble asesinato. Un camarero del bar del club del campo declaró que Andy había aparecido por allí hacia las 7 de la tarde del 10 de septiembre y que se había bebido 3 whiskies en 20 minutos. Y que cuando se levantó del taburete de la barra le dijo al camarero que iba a ir hasta la casa de Glenn Quentin y que él, el camarero, ya se enteraría del final de la historia por los periódicos. Otro dependiente, este de la tienda Handy Pick, a 1,5 kilómetros más o menos de la casa de Quentin, declaró en el juicio que Dufresne se había presentado en el local a eso de las 9 menos cuarto, aquella misma noche, que compró cigarrillos, 3 cervezas de cuarto y paños de cocina, servilletas. El médico forense del distrito declaró que Quentin y la mujer de Dufresne habían sido asesinados entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada la noche del 10 al 11 de septiembre. El detective de la oficina del fiscal general encargado del caso declaró que había un desvío a menos de 70 metros de la casa de Quentin y que habían aparecido allí 3 pruebas. Primera prueba, 2 botellas de cuarto vacías de cerveza Narragansett, en las que se habían encontrado las huellas dactilares del acusado. Segunda prueba, 12 colillas de cigarrillos, Cool, todos, la marca que fumaba el acusado. Y tercera prueba, el molde en escayola de unas huellas de neumáticos idénticas a los de los neumáticos del Plymouth del 47 del acusado. En la sala de estar de la casita de Quentin, sobre el sofá, se habían encontrado 4 paños de cocina, 4 servilletas para cocina. Todas ellas tenían agujeros de bala y quemaduras de pólvora. El detective afirmó, con débiles objeciones del abogado de Andy, que el asesino había puesto los paños de cocina, las toallitas de cocina,
tapando el orificio del arma homicida para amortiguar el ruido de los disparos. Andy Dufresne subió al estrado de los testigos en su propia defensa y contó la historia en tono sosegado, frío y desapasionado. Contó que había empezado a oír desagradables rumores sobre su esposa y Glenn Quentin hacia la última semana de julio. A finales de agosto estaba ya lo bastante preocupado como para investigar un poco. Una tarde que Linda había dicho que iría a Portland de compras después de la clase de golf, Andy le siguió a ella y a Quentin hasta la casita de una sola planta que tenía alquilada Quentin, denominada inevitablemente Nido de Amor. En los periódicos, Andy esperó en el coche aparcado en el desvío hasta que unas 3 horas después salieron, y Quentin la volvió a llevar al club de campo, donde ella tenía aparcado el coche. ¿Pretende usted decirle al tribunal que siguió a su esposa en su flamante sedán Plymouth?, le preguntó el fiscal del distrito en el interrogatorio. Había cambiado el coche con un amigo, dijo Andy, y el admitir tan tranquilamente lo bien que había planeado su investigación no le favoreció nada ante el jurado. Desde luego. Tras devolver el coche a su amigo y recoger el suyo, se había ido a casa. Linda estaba ya en la cama, leyendo un libro. Le preguntó cómo le había ido el viaje a Portland. Ella le contestó que bien, aunque en realidad no había visto nada que mereciera la pena comprar. Eso confirmó mis sospechas, dijo Andy, a un público sobrecogido. Pronunció estas palabras con la misma voz remota y fría que había empleado prácticamente durante toda su declaración. ¿Cuál era su estado de ánimo durante los 17 días que mediaron entre este y el día que su esposa fue asesinada?, le preguntó su abogado. Me sentía muy angustiado, dijo Andy, sereno e imperturbable, y en el mismo tono de quien lee una lista de compras, añadió que había pensado en suicidarse, llegando incluso a comprarse una pistola en Lewiston el 8 de septiembre. Su abogado le invitó entonces a explicar al jurado lo ocurrido después de que su esposa fuera a reunirse con Glenn Quentin la noche de los asesinatos. Andy le explicó y causó realmente la peor impresión posible. Conviví con él casi 30 años y puedo decirles que era el individuo con más temple que he conocido. Cuando estaba contento por algo solo te daba leves indicios, y cuando algo le preocupaba se lo guardaba todo para él. Nadie podría decir si pasó alguna vez lo que un místico llamó noche oscura del alma. Era el tipo de individuo que si hubiera decidido de suicidarse, no habría dejado ninguna nota, pero sí todos sus asuntos en orden. Creo que aunque hubiera llorado en el estrado de los testigos o hubiese hablado con voz ronca o irritada, incluso en el caso de que se hubiera puesto a chillarle a aquel fiscal que soñaba con Washington, no habría acabado con la sentencia de cadena perpetua con que acabó. Y aun en caso de haberlo hecho, hubiera conseguido la libertad condicional hacia 1954. Pero explicó su historia como una grabadora, como diciéndole al jurado, las cosas son así, pueden creerme o no. Y no le creyeron. Dijo que aquella noche estaba borracho, que llevaba más o menos borracho desde el 24 de agosto, y que era una persona a la que no le sentaba bien el alcohol. A cualquier jurado le hubiera resultado bastante difícil tragarse esto. Sencillamente no podían imaginarse a aquel hombre joven, seguro de sí, con un pulcro traje de lana 3 piezas, entregado a la bebida por un asuntillo intrascendente de su esposa con un profesor de golf. Yo sí le creí, porque tuve ocasión de observar una vez a Andy, lo cual no pudieron hacer los 6 hombres y las 6 mujeres del jurado. Durante el tiempo que le traté, Andy Dufresne siempre tomó 4 copas al año.
Cada año, más o menos, una semana antes de su cumpleaños, y luego otra vez unas 2 semanas antes de Navidad. Se me acercaba en el patio. En ambas ocasiones disponía las cosas para conseguir una botella de Jack Daniels. La compraba como suelen comprar las cosas la mayoría de los presos, con el jornal miserable que les pagan aquí y añadiendo algo más de su propio bolsillo. Hasta 1965, la paga era aquí de 10 centavos la hora. Aquel año la subieron a 25 centavos. Mi comisión por conseguir licor era, y es, el 10%, y si añadimos a esta sobretasa el precio de un buen whisky, tendrán una idea de las horas de sudor en la lavandería de la cárcel que le costaban a Andy Dufresne sus 4 copas anuales. El día de su cumpleaños por la mañana, el 20 de septiembre, solía pegarse un buen toque y luego otro cuando se apagaban las luces por la noche. Al día siguiente me devolvía la botella y yo la compartía con los demás. En cuanto a la otra botella, él se tomaba un trago el día de Nochebuena y otro el día de Nochevieja. Y aquella botella volvía también a mis manos con instrucciones de compartirla con la gente. 4 tragos al año. Solo actúa si alguien a quien la bebida le ha pegado muy fuerte, con fuerza suficiente para hacerle sangrar. Andy explicó al jurado que aquella noche del día 10 estaba tan borracho que solo podía recordar lo ocurrido en fragmentos sueltos. Estaba ya borracho por la tarde. Me armé de una ración doble de valor alcohólico, si así lo expresó él, antes de enfrentarse a Linda. Andy recordaba que, cuando ella salió para reunirse con Quentin, había decidido enfrentarse a ellos. De camino hacia la casa de Quentin, aterrizó en el club de campo para un par de tragos rápidos. Dijo que no podía recordar haberle dicho al camarero lo de que ya se enteraría del resto en los periódicos, y que en realidad no se acordaba de haberle dicho absolutamente nada. Recordaba haber comprado cerveza en el Handy Pick, pero no haber comprado los paños de cocina, las toallas de cocina. ¿Para qué iba a querer yo servilletas de cocina? Preguntó, y según un periódico, 3 señoras del jurado se estremecieron. Después, mucho después, elucubraría conmigo sobre el dependiente que había declarado sobre el asunto de aquellos paños de cocina. De aquellas malditas servilletas de cocina. Y creo que merece la pena transcribir sus palabras. Supongamos que durante la búsqueda de los testigos, me dijo un día en el patio de ejercicios, tropezaron por casualidad con el tipo que me vendió la cerveza aquella noche. Para entonces ya habían transcurrido 3 días. Los detalles del caso habían sido ampliamente difundidos en los periódicos. Tal vez asediaran al tipo en grupo, 5 o 6 polis, más el detective de la oficina del fiscal general, más el ayudante del fiscal del distrito. La memoria es una cosa extremadamente subjetiva. Extremadamente subjetiva, Red. Pudieron empezar con: ¿no compraría quizá 4 o 5 servilletas de cocina? Y seguir luego a partir de ahí. El hecho de que haya bastantes personas deseando que uno recuerde algo suele ser extraordinariamente convincente. Admití que debía hacerlo. Pero hay algo aún más conveniente, prosiguió Andy, de aquel modo suyo tan meditativo. Creo que es posible, al menos que se convenciera él mismo. Sería el centro de atención, periodistas haciéndole preguntas, su fotografía en los diarios, todo coronado, por supuesto, por su actuación estelar en el juicio. No digo que falsificara a propósito su historia ni que cometiera perjurio deliberadamente.
Creo que es muy probable que superara con absoluto éxito la prueba del detector de mentiras y que jurara por el sagrado nombre de su madre que compró aquellas servilletas de cocina, que compré aquellas servilletas de cocina. Pero aún así, la memoria es algo extraordinariamente subjetivo. Lo sé muy bien, aunque mi propio abogado creía que yo tenía que mentir en parte de mi versión de los hechos. Nunca se tragó lo de las servilletas de cocina. Si se piensa un poco es completamente absurdo. Yo estaba como una cuba, demasiado borracho realmente para que se me ocurriera amortiguar el ruido de los disparos. Si lo hubiera hecho yo, habría dejado que se oyeran.